columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y me gustaría que pudiéramos abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo 12 y los versículos 3 y 4. Hebreos capítulo 12 y los versículos 3 y 4. Y dice así la palabra del Señor: Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Vamos a orar. Padre, queremos que hables a nuestras vidas. Creemos firmemente, Señor, que tu palabra es tuya. No son ideas de hombres, no son consejos de hombres, es tu revelación. Tú te has dado a conocer, has mostrado tu voluntad, has dado a conocer tus atributos y has dado a conocer tu plan y tu deseo para nuestras vidas. Y lo has reflejado en tu palabra, la cual creemos que santifica y transforma, que rescata pecadores, que cambia vidas por completo. Y es lo que queremos, Señor. No queremos hoy simplemente llenar nuestras cabezas con algunas ideas. No queremos solamente poner 4 líneas o notas en nuestra cabeza con más cosas a memorizar. Queremos, Señor, un mensaje que hable a lo más profundo de nuestro corazón y nos mueva a vivir una vida que te dé la gloria. Queremos, Señor, que todos aquellos que nos rodean vean en nuestra manera de vivir que hay un Señor sobre nosotros, que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, que pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y por eso necesitamos que tu palabra impacte nuestros corazones. Y yo no lo puedo hacer, Señor. Yo soy solo un hombre. Yo preparo tu palabra, yo explico tu palabra y yo llevo a los oídos de mis hermanos tu palabra. Pero por eso necesito, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que traiga convicción a cada uno de nosotros de ella. Solo Él puede convencer nuestros corazones de toda la verdad que vamos a aprender hoy y mover nuestros corazones a la obediencia. Así que te pido, Señor, te ruego, que a pesar de ser solo un hombre el que está en el púlpito, sea tu Santo Espíritu el que ministre tu palabra y pueda así edificar a tu iglesia como hace siempre en este lugar. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, estamos en la recta final del libro de Hebreos. Y como dijimos la última vez, este capítulo y el siguiente probablemente sean capítulos que contengan en contrapartida o en contraste con los otros la mayor cantidad de aspectos prácticos para la vida cristiana. La semana pasada ya empezamos a ver algunos aspectos prácticos con lo que nos empezó a decir la importancia de despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia, nos envuelve, para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y nos animaba a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero estuvimos hablando de cosas importantes para nuestra vida. Entender que la vida cristiana no es una vida que Dios desea que vayamos arrastrándonos o a gatas, sino que el Señor desea que corramos esta carrera. Y somos responsables en esa carrera. Sí, el Señor hace la obra, el Señor nos santifica, el Señor pone el querer y el hacer, pero el Señor nos demanda y nos da unas responsabilidades. Y una de ellas era despojarnos de 2 cosas, decíamos, de todo peso y del pecado. El pecado era fácil de ver, eran todas aquellas cosas que la ley del Señor señalaba como pecaminosas. Y era importante y necesario para nosotros contemplar todo lo que Dios llama pecado y arrancarlo de nuestra vida. El pecado entristece al Espíritu Santo y acabará afectando a nuestra relación con Dios, acabará afectando a nuestra vida de oración, acabará afectando a nuestro andar con el Señor, y por eso era necesario despojarnos del pecado para correr la carrera que tenemos por delante.
Pero habían otras cosas, las que llamábamos el peso. Y ese peso eran aquellas cosas que en sí mismas no son pecaminosas, pero que se pueden volver una carga y un tropiezo en nuestra vida cristiana. Y ejemplos sencillos podía ser la televisión. La televisión en sí misma no es pecaminosa, pero si una persona empieza a abandonar su vida de oración, a abandonar su comunión con el Señor, a abandonar la lectura de la palabra, porque pasa muchas horas delante de una televisión, eso es un peso, un estorbo en su carrera con Dios. Puede ser el gimnasio, puede ser el fútbol, cualquier afición, una amistad, el teléfono móvil. Y debemos examinarnos entonces ante esta realidad que es nuestra vida con Dios, a la que llamamos carrera cristiana. Y cada uno examinarnos y ver qué pecados y qué pesos hay en nuestra vida que están impidiendo que podamos correr bien la carrera y despojarnos de ello. Y no solo eso, hermanos, la palabra despojarnos, como dijimos también la semana pasada, aparece en varios contextos. Pablo nos dice constantemente que debemos despojarnos del viejo hombre y de cosas similares a las que todavía estamos acostumbrados por años, pero que afectan en nuestra relación con Dios. Y dejando eso, las cosas de las que debemos despojarnos, llegamos hoy a estos dos versículos que yo he querido titular a este mensaje que preparé para todos nosotros hoy, sangrando por el pecado. Sangrando por el pecado. Y sí, hoy vamos a hablar de que el pecado tiene mucha relación con sangrar, con la sangre. Y empieza nuestro versículo 3 diciéndonos algo. ¿Qué debemos considerar de Cristo? ¿Qué debemos considerar de Cristo? Y el versículo 3 empieza con esta frase: considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Hay muchas cosas que podemos decir de Jesús, y si hablamos de su vida, de su persona, de su obra, de la cruz, nosotros podríamos tirarnos semanas, meses o incluso años profundizando simplemente en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el autor de los Hebreos no quiere que pensemos ahora mismo en todas las cosas de Jesús. No quiere que pensemos en los milagros que hizo, no quiere que pensemos en la misericordia que tuvo de los pecadores que se encontraba en el camino, no quiere que pensemos en las muestras de compasión que tuvo hacia algunas personas. En este momento el autor quiere que pongamos los ojos en una cosa de Jesús, que soportó hostilidad de los pecadores contra sí mismo. En medio de todas estas cosas que nos está diciendo el autor, en medio de la vida, de la carrera cristiana que tenemos que llevar hacia adelante y enfrentar, de golpe nos empieza a hablar de Jesús como alguien que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Y eso nos hace pensar una cosa. Estos hebreos a los que va dirigida esta carta, desde el principio dijimos que eran personas que habían conocido a Jesús, pero estaban empezando a enfrentar presión de sus compatriotas que querían que volvieran a las tradiciones judías. Eran personas que habían escuchado el Evangelio, habían creído el Evangelio, habían abierto sus ojos ante la luz de Cristo, habían reconocido que Jesús era el Mesías y era el Señor. Pero todos sus vecinos, sus amigos y conocidos empezaban a presionarles y decirles que era necesario volver a la tradición judía, que no podían traicionar su ley, sus costumbres, sus hábitos, sus tradiciones, que podía estar bien seguir a Jesús, pero debían volver a los sacrificios, debían volver al sacerdocio, debían volver al templo, debían volver a esas costumbres. Y por eso vimos a lo largo de todos los capítulos que el libro de Hebreos se trata de decirle a esas personas que están siendo presionadas para juntar a Jesús con la tradición del viejo pacto, que no deben hacerlo, que Jesús es suficiente y que eso era solo una sombra que apuntaba hacia él. Y empiezan, como vimos, a mencionar que Jesús era mayor que Moisés, era mayor que los ángeles, era nuestro sumo sacerdote, el glorioso sumo sacerdote, el sacrificio definitivo, y empiezan a mostrarles que todas aquellas cosas, tradiciones del antiguo pacto, están cumplidas en Cristo. Pero esas personas enfrentaron no solo la presión de algunos, sino sufrimientos. Porque en nuestro texto, en lo que ya estudiamos antes, vimos que se decía que les habían despojado de sus bienes y que lo habían aceptado con gozo. Es decir, la presión no era solamente tenéis que volver, la presión iba más allá.
les habían despojado de sus trabajos, algunos de sus casas. Estaban enfrentando sufrimiento por causa de su fe. Estaban enfrentando oposición por causa de su fe. Estaban enfrentando ataques por causa de su fe. Habían perdido sus trabajos, habían perdido sus casas, sus bienes. Lo que ellos durante años habían trabajado duramente y guardado para la posteridad, se lo habían arrebatado por causa de decir, Jesús es el Señor. Y esa gente tiene que correr una carrera. Porque correr cuando estás bien de ánimo está bien. Porque correr cuando estás contento está bien. Porque imagínate aquella persona que mañana dice, mañana voy a empezar a salir a correr por las mañanas. Pasó una buena noche con su esposa, tuvieron abrazos, mimos, risas, un buen día. Estuvo con su iglesia, ningún roce, buen ambiente, buen mensaje. Acaba la noche y encima descansa bien. No hay problemas de salud, se levanta, parece que suenan más fuertes los pajaritos, parece que el día brilla más, el sol sale con más fuerza. Esa persona se pone el chándal y sale a correr feliz. Pero imagínate que yo ahora digo, mañana voy a salir a correr. Y hoy tengo un percance con un hermano de la iglesia y me afecta. Y llego a casa y en el camino discuto con mi esposa y el clima está tenso y dormimos cada uno mirando a un lado. Y me agobio, me deprimo, me entristezco y mañana me despierto y hay sol, pero veo nubes. Y hay pájaros, pero no los escucho. Y mi motivación de correr se queda en el sofá, donde sigo con mi pijama y donde ese día para mí ya no tengo ánimo de enfrentarlo. Pues la vida cristiana es así. Es muy fácil ser cristiano cuando todo cuadra. Es muy fácil ser cristiano cuando las cosas en la iglesia van bien, en el trabajo van bien, en la casa van bien, hay ánimo de orar, de ir a los ayunos, de ir a las reuniones, de juntarse con hermanos, de estudiar la palabra, de compartir las escrituras. Hay gozo, hay ánimo y eso nos alienta para ir hacia adelante en la carrera. Pero la realidad es que no va a ser así siempre. La realidad es que los creyentes debemos aprender a correr la carrera cristiana bajo presión. Debemos aprender a que en esta vida cristiana van a haber días malos y va a haber días que nos van a perseguir y días que nos van a rechazar y días que nos van a odiar y no podemos tirarnos en el sofá diciendo hoy fue un mal día, hoy no tengo ganas de buscar al Señor, sino que debemos seguir corriendo la carrera a pesar de los sufrimientos. Y por eso nos hizo el autor mirar a Jesús, porque fue traicionado, porque se burlaron, porque lo insultaron, lo difamaron, lo criticaron, lo buscaron matar, lo traicionaron, pero nada impidió que él llevara su carrera hasta la meta, que era la cruz del Calvario. Le sobraron motivos para decir, no vale la pena esta gente. Le sobraron motivos para decir, esto está pesado, está complicado, si voy para allí me echan, si voy para aquí me quieren matar, si voy para aquí me buscan traicionar, si voy para aquí me esperan para tirarme piedras. A donde vaya oposición, a donde vaya quejas, echo fuera un demonio y por ahí dicen que lo hago en el poder del diablo. Predico el evangelio a los pecadores y dicen que me junto con borrachos porque soy un borracho y un glotón. Él también tenía motivos para decir, me deprimo, me hundo y desisto de mi ministerio. Pero Jesús miró a la meta y nada impidió que siguiera corriendo la carrera que él debía correr. Y la nuestra no era la suya era hacia la cruz y la nuestra es hacia Él. Nosotros no tenemos que correr a la cruz, nosotros tenemos que correr a Cristo. Él ya corrió a la cruz por nosotros y es ahí donde está el ejemplo. En esa carrera debemos mirar a aquel, considerar a aquel que soportó tal hostilidad contra sí mismo. Él lo soportó. Y Él nos debe motivar a soportar los días malos, la presión, las críticas, las quejas, los insultos, el desprecio. No caeremos bien a todos, no vamos a gustar a todos. Nuestra manera de creer no le va a gustar a todos, nuestra manera de pensar no le va a gustar a todos, nuestra manera de predicar no le va a gustar a todos. Y un montón de gente va a levantarse, algunos por ellos mismos, otros usados por el diablo, para ponernos freno.
para cuestionar nuestra fe, cuestionar nuestros métodos, cuestionar nuestras formas, cuestionarlo todo, para que cada día te preguntes 1000 cosas y al final desistas y digas, lo dejo. Porque Satanás sabe que no puede robarnos la salvación, pero sabe que puede dejarnos en el sofá, viviendo una salvación mediocre. Porque, hermanos, se puede ser salvo y vivir una vida espiritual pobre. Se puede. Satanás no puede quitarme la salvación, pero Satanás puede conseguir, y mi carne puede conseguir, y el mundo puede conseguir, que acabe viviendo una vida espiritual mediocre, solo viendo a otros disfrutar de la fe. ¿Te has dado cuenta que hay 2 tipos de personas en la iglesia? Aquellos que viven la fe como si fuera una carga, como si le hubieras atado una bola de hormigón en los pies y les costara todo, y están quejándose y no disfrutan. Y no es que me dé coraje, es que me da pena, porque la fe es lo más grande que nos han dado. Y por otro lado tienes a esos que aman orar, quieren estar en todas las reuniones, quieren estar en todos los cultos, quieren estar en todos los estudios. Para algunos son unos fanáticos, pero ellos miran a los otros y piensan, ¿cómo puede ser que él no quiera estar? ¿Te has dado cuenta los 2 pensamientos? Uno muy fanático, muy religioso, y el otro piensa, ¿cómo no puede gustarle? Si a mí me dijeran que mañana hay otro culto, vengo también. Cuanto más me deis de Jesús, mejor. Y ahí llega el otro, el que no disfruta de la fe y dice, ya, pero también lo puedo vivir en mi casa, no necesito ir. Y él dice, pero es hermoso estar los hermanos juntos y en armonía. Ya, pero yo soy el templo del Espíritu Santo. Ya, pero Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y ahí estás, lanzándole versículos, pero están amargados. No quieren. Se quieren convencer, no disfrutan. A veces es el peso, a veces es el pecado. A veces la oposición, a veces una enfermedad que te abate. Pero te digo una cosa, todos vais a encontrar algo a lo que agarraros para no disfrutar de la fe. Porque todos tenemos algo. Si no es enfermedad, es un problema financiero, si no un día un problema personal, si no un día problema en la iglesia, si no un día problema en el trabajo. Pero cada día van a haber cosas que te van a decir, hoy siéntate y déjalo de orar para mañana. Hoy siéntate y déjalo de Dios para mañana. Hoy siéntate y déjalo de buscar devocionalmente a Dios para mañana. Cada día va a haber algo. Jesús cada día enfrentaba algo. Y debemos considerarlo a Él. Que a pesar de todo ello, Él siguió hacia la meta. Debemos considerar al que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Él debía padecer. Eso era parte incluso de su carrera. Lucas 17:25 dice, pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Era parte de la carrera de Jesús el rechazo. Jesús vino a este mundo a sufrir y sufrir hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en un mundo donde te dicen que tú has venido a esta vida a ser feliz, déjame decirte algo, que nuestro Señor que vino a sufrir dice, de la copa que yo bebo, vosotros también vais a beber. Hermano, en este mundo encontraremos nuestro gozo en Dios, pero aquí no. Aquí no. En Dios sí, mientras caminamos aquí, pero aquí no. Aquí tú y yo vamos a sufrir. Nos vamos a sentir como un pez fuera del agua. Vamos a sentir que te entrarán ganas de irte a lo alto de una colina y quedarte allí y hacerte una casa de madera bajo un árbol, cazar conejos, pescar algún pez, plantar patatas y vivir. Yo a veces cuando estudié, me gusta un poco la historia y estudiaba la cultura, los Amish, que viven ahí separados. La gente me decía, esa gente está muy loca. Y digo, pues a mí no se me ha pasado por la cabeza 1 y 2 veces una vida parecida. Pero no es lo que Dios quiere. Yo entiendo a esa gente. Yo la entiendo. Entiendo que ve que meter a sus hijos en esta cultura es súper peligroso. Y la gente dirá, pero es que no dejan que sus hijos se conecten a internet. No ven los peligros que tiene. Pero no dejan que sus hijos vean la tele. Los separan de este mundo. Es que yo lo entiendo. A ti no te entran ganas de hacerlo.
¿A ti no te entran ganas a veces de meter a tu hijo en una burbuja fuera de toda esta contaminación? Yo lo entiendo, yo la mente de los Amish la entiendo, pero sé que no es bíblico, porque debemos ser luz en medio del mundo. Somos la sal de la tierra. Debemos estar donde está lo podrido para esforzarnos por nuestro testimonio y predicación del evangelio, que se pudra más despacio. Y debemos mostrar nuestras buenas obras en medio del mundo para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Pero entenderlo lo entiendo. Esa vida sería más fácil porque te evita el sufrimiento. Es tu comunidad, tus normas, tu religión, tu fe, tu educación, y te evita sufrimiento, porque los que cultivan contigo son creyentes, los que viven contigo son creyentes, es tu comunidad de creyentes. ¡Wow! Vivir con la iglesia. Creo que debe haber sufrimiento igual, pero un poco menos. Pero debe haberlo. Sin embargo, no somos llamados a buscar la vida fácil con Dios. Somos llamados a sufrir como sufrió Jesucristo. Y en medio de la carrera debemos entender que aquel a quien nosotros seguimos, aquel a quien nosotros adoramos y aquel a quien nosotros imitamos, sufrió la hostilidad de los pecadores. Y si Él la sufrió, ¿por qué no la vamos a sufrir nosotros? Él sudó sangre por su agonía. Lucas 22, 39 al 44, y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Sudó sangre, hermanos. Su agonía era tanta, su angustia era tanta, su aflicción era tanta en ese momento, que sudó gotas de sangre. Él vino a sufrir, y en esos momentos finales de su vida en esta tierra empezaba el mayor de los sufrimientos que iba a enfrentar. El cara a cara con el Padre mientras Él cargaba nuestros pecados iba a ser el peor de los momentos de su historia. Ningún rechazo judío, ningún rechazo romano, ningún rechazo social se iba a comparar con el momento en que Él clamara: Padre, ¿por qué me has desamparado? Aquel con el que tenía perfecta comunión, aquel de quien decía: el Padre y yo somos uno, por un instante iba a decir: Padre, me has desamparado. Porque todos nuestros pecados y nuestras iniquidades iban a caer sobre sus hombros. Toda nuestra maldad, nuestro odio, toda nuestra inmoralidad y nuestra mentira, nuestro orgullo y nuestra soberbia, todo nuestro hurto y nuestro robo, todos los pecados, la deshonra a nuestros padres, el adulterio y la fornicación, todos caerían a una sobre sus hombros. Y el Santo Padre no podía estar encima, viendo solo eso y teniendo una comunión perfecta con todos esos pecados. Y por un instante, Él pudo experimentar lo que el Padre siente ante ese pecado que Él nunca cargó, porque siempre fue santo. Él sabía lo que iba a enfrentar, y en Getsemaní sudó gotas de sangre. Una agonía que traspasó su piel hasta el punto que el sudor se volvía sangre. Porque Él tenía que llegar a ese punto, Él tenía que dar sangre por nuestros pecados. Isaías 53, 3 al 7, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Esa expresión, como uno de quien los hombres esconden el rostro, nos hace pensar en ese mendigo de la calle que la gente desprecia y que cuando la gente mira a otro lado y lo ignora y lo deja ahí. Así vimos nosotros a Jesús. Santo y perfecto, pero nosotros lo despreciamos. No lo amábamos.
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Despreciado, rechazado, abandonado, el castigo de nuestras iniquidades sobre sus hombros, el castigo de nuestros pecados sobre Él, afligido, herido, golpeado, insultado, escupido, abandonado por causa de nuestros pecados. Y desde el principio, Él supo a lo que venía. Él lo había anunciado a sus discípulos. Me tienen que rechazar, me tienen que vender, me tienen que traicionar, tengo que morir. Él lo había anunciado a sus discípulos. ¿Quién empieza un camino que sabe que todo él se va a llenar de traiciones, de rechazo, de burlas, de desprecio y que acaba en una cruz, abandonado y solo, muriendo por los pecados que no son tuyos? ¿Quién empieza ese proyecto? ¿Quién empieza un viaje en el que dicen que acaba en naufragio? ¿Quién coge un avión si le dicen que se estrella? ¿Quién coge un coche si le dicen que va a tener un accidente? ¿Quién empieza una empresa si ya sabe que va a fracasar? Nadie mueve un pie cuando sabe que lo que se encuentra al final es desastroso. Pero lo que había al final era una cruz y aún así Él dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Entienden el tamaño del amor de Dios entregando a su Hijo a morir por nuestros pecados? Que sabiendo que lo que espera es la horrible cruz, el abandono de los que decían amarle, el rechazo de la sociedad y la ira de Dios justa y santa sobre sus hombros, aún así Él decide nacer en un pesebre y vivir esa vida desde pequeño ya de prestado, en un pesebre prestado, en un sepulcro prestado, pero ahora está en el trono que se merece. Pues lo que quiere el autor es que lo consideremos a Él. Él enfrentó eso y siguió haciendo la voluntad de Dios. Sabiendo todo eso, viviendo todo eso, Él vivía para hacer la voluntad de Dios. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuántas veces nosotros desistimos de orar porque estamos tristes? No leemos la Biblia porque hemos discutido con nuestras esposas. No queremos ir a la iglesia porque estamos medio afligidos. O hemos tenido un problema y queremos darnos unas vacaciones del Señor. ¿Cuántas veces nosotros dejamos a Dios de lado por un sufrimiento minúsculo? ¿Cuántas veces el mínimo golpe a nuestras emociones hace que desplacemos a Dios, a su pueblo, a los hermanos, la oración? ¿Cuántas veces usamos esos sufrimientos como excusa? Consideremos a Jesús, que vivió infinitos sufrimientos mayores y siguió haciendo la voluntad de Dios. Porque no se trataba de Él, se trataba del Padre. Y cuando entendemos eso, en medio del sufrimiento seguimos haciendo lo que hay que hacer, porque esta historia no se trata de mí, se trata de Dios. Si yo tengo hoy un mal día, yo no tengo que llamar a Marcos y decir sustitúyeme, llamar a la iglesia y decir culto anulado, porque estoy triste, porque he discutido, porque estoy afligido, porque tuve un mal momento con mis padres, porque algo me entristeció. No, hay que venir, no se trata de mí, se trata de Dios y de su iglesia. Ya luego me voy a orar a casa o a llorar a casa o a enfadarme a casa, pero yo tengo que hacer su voluntad. Hay días que este púlpito está aquí un hombre lleno de gozo y alegría, con ganas de estar aquí y de compartir la palabra. Y hay días que el púlpito estará con un hombre lleno de tristezas y aflicción, con ganas de terminar e irse a casa. Pero la palabra correrá. Porque la palabra no tiene la culpa de mis emociones, porque la iglesia no tiene la culpa de mis emociones, porque no somos el centro del mundo y el mundo tiene que entender que hoy tengo un mal día. Yo debo mirar a Jesús
Si Él sufrió, nosotros pasaremos por encima y correremos la carrera hasta el final. Porque nadie nos dijo que la carrera fuera fácil. ¿Y qué debemos conseguir? ¿Para qué debemos considerar a Jesús? Mira lo que dice el final del versículo 3. Para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. El ver cómo Jesús seguía a pesar del sufrimiento, el ver cómo Jesús seguía a pesar de las traiciones, tiene que darte confianza, fuerza y ánimo para seguir también. Que alguien te trató mal en el trabajo, mañana ve y págale con bien. Te han despreciado por tu fe, ora por ellos esta noche. Pide por su alma y mañana sonríe, abrázalos y trátalos con favor. No importa lo que te hagan, mira a Jesús y que te anime a hacer tu parte. Esto no se trata de nosotros y de nuestra felicidad, se trata de Dios y de su gloria. No somos nosotros. No es para que al final nos hagan una estatua de lo bien que lo hicimos, de lo fuertes que fuimos, de lo lejos que llegamos, de lo grande que fue nuestra iglesia, de lo grande que fue nuestra empresa, de lo gran marido que fui, de lo gran padre que fui. Se trata de la gran gloria que le dimos a Dios. De eso se trata. Y te digo una cosa, no hay nada, yo siento, y esto a lo mejor me equivoco, pero siento que no le doy mejor la gloria a Dios que cuando paso por encima de mí. Pero cuando todo está bien es fácil cantarle, alabarle, predicar, pero hay días que llegas a un sitio y dices, Señor, por mi carne yo ahora esto no lo haría, pero tú vales más que yo. Y lo voy a hacer por ti. Yo creo que ahí Dios es glorificado. Es como si Dios le pudiera decir a sus ángeles, ven, eso es negarse. Eso es amarme sobre todas las cosas. Sé que hoy no quiere, sé que está hundido, que está afligido, que encima lo desprecian y Él va a ir y va a pasar por encima de su ego, de su orgullo, de su corazón y de sus deseos para darme la gloria. ¡Wow! Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Eso es lo que quiere. Debe ser nuestra meta. Darle a Dios la gloria en todo. En todo. Y para eso hay que morderse la lengua muchas veces. Hay que secarse las lágrimas y seguir. Muy fácil, hermano, para mí. Ha sido muy fácil muchas veces en mi vida quedarme en una esquina llorando, contándole al mundo lo mal que me va la vida. Eso es fácil. ¿Sabes qué? Yo lo aprendí, yo soy una persona, lo he hecho más veces, tengo ciertas dificultades y tú también, pero lo fácil es entristecerse, deprimirse y sentarse y pararse, eso es lo fácil. Lo fácil es rendirse. Eso no le va a dar la gloria a Dios. Tú sabes lo que es ir a hacer la obra con un corazón roto, llorando, triste y abatido. Pero Dios es tan grande que cuando vas así, parece que Él responde y dice, pues vas a volver con gozo, vas a volver con paz. Y no es una, ni dos, ni tres veces que me dedico a ir, y seguro que a ti te ha pasado, a hacer algo que no te apetece hacer algo en unas condiciones que no estás bien, y cuando vuelves, el Señor te ha restaurado el gozo, te ha restaurado las fuerzas. Tú me das la gloria, yo te bendigo, yo te cuido, yo te sano. Señor es bueno, hermano. Y el Señor recompensa y galardona a los que le buscan. Así que debemos mirar a Jesús. Y eso nos debe dar ánimo a nuestro corazón para enfrentar el sufrimiento. Aprendamos a sufrir como Jesús. Primera de Pedro 2, 21 al 23 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros. No le dice que sufrió por el mundo, no le dice que sufrió por los mundanos, le dice a los creyentes, Cristo sufrió por vosotros. Estáis aquí por los sufrimientos de Cristo. Pero mira que dice, dejándoos ejemplo,
para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Suframos como Jesús. Que cuando nos insulten no lo hagamos. Que cuando nos den mal devolvamos bien. Que cuando nos amenacen simplemente oremos y entreguemos nuestra causa en las manos del Señor. Hoy los creyentes lo quieren llevar todo a juicio. Mis derechos, mi justicia. Ya no hay creyentes que oran, ya no hay creyentes que perdonan, ya no hay creyentes que se dejan pisar. Ahora reivindicamos nuestros derechos por todo. Por todo. ¿Qué derecho reivindicó Jesús siendo rey? Yo no digo que hayan casos de justicia que se deban tratar, pero digo que hoy llevamos todo a la justicia. Alguien me hizo algo, denuncia. Alguien me hizo algo, me pagas, todo. Y al final yo creo que la motivación es el dinero. Ni siquiera hacer el bien. Y algunos llegan felices diciendo, mira, he ganado 15.000 con este juicio. Pues yo no sé, ¿y cuánto has hablado de Jesús en el juicio? ¿Cuánto has mostrado a Cristo en el juicio? Esos pecadores, ¿cómo han visto la gloria de Dios en el juicio? ¿O eres de los que cantan, el Señor a mí me va a dar delante de los pecadores, el Señor me va a conquistar, la gente me va a ver triunfar, la gente que no me quiso y me despreció me va a ver brillar? ¿Eres de los que cantan esas canciones? No, mostremos a Jesús. Y Pedro es muy claro. Él no cometió pecado, no se halló engaño en su boca. Cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba. Pues si Él vivió así, siendo perfecto, imitémoslo, suframos como Jesús. Suframos como Jesús. No vayamos a Jesús esperando que nos quite todo sufrimiento, suframos como Él. Pastor, es que mi familia es difícil, se mete conmigo por causa de mi fe. No respondas. Pastor, es que en el trabajo se burlan. No respondas. Él guardó silencio. Él enmudeció su boca y Él entregó la causa a aquel que lo juzga todo con justicia. Pide ayuda a Dios. Pide que doble sus corazones o que te dé fuerza para enfrentarlo. Pero si algunos han enfrentado el Coliseo, las llamas, la horca, las espadas romanas, ¿no enfrentaremos rechazo y burla? Te hago una pregunta, hermano. Si no somos capaces de enfrentar la burla, ¿enfrentaremos cuando nos pongan una pistola aquí y nos digan niega a Jesús o muere? Quizá deberíamos preguntarnos qué fuerte o qué débil está nuestra fe. Miremos a Jesús, Él lo enfrentó todo. Y en medio de todo eso, recordemos una cosa, el sufrimiento es pasajero. Recordemos lo que nos espera. 1 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo. ¿Cómo va nuestro hombre exterior? Claro, la aflicción pesa, el sufrimiento pesa, el dolor pesa. Cada vez estamos afligidos, por fuera débiles, por fuera golpeados. Pero ¿cómo está nuestro hombre interior? Se va renovando de día en día. Se va renovando. Y mira lo que dice Pablo ahora. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Déjame decirte algo. ¿Sabes lo que le va a pasar a tu cuerpo día tras día? Va a decaer. Va a decaer. La fuerza con la que enfrentabas la vida con 25 va a irse. Te ibas a comer el mundo, ni dientes te quedan. Se va a poner complicado. Las decepciones que te van a dar tus hijos te van a afligir tanto que hasta tu cuerpo lo va a notar. Los sufrimientos del matrimonio van a afectar a tu cuerpo. Los años van a afectar a tu cuerpo.
Las preocupaciones de la vida van a afectar a tu cuerpo, pero mientras el hombre exterior, por esas presiones y aflicciones que podamos enfrentar, va decayendo, nuestro hombre interior se va renovando. Porque mientras el exterior va quedando sin fuerzas, el interior sabe hacia dónde vamos. Mientras el hombre exterior dice, ya no puedo más, el interior dice, cada vez me falta menos. Ya llego, Señor. Ya me falta menos, ya llego, Señor. Ya llego. Pero en esa carrera vas a sufrir menos si pones más los ojos arriba, donde está Jesús sentado en su trono, a la diestra de Dios, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mirando arriba a lo eterno. Hermano, si miras a esta tierra solamente vas a encontrar desconsuelo, aflicción, dolor, tristeza. Arriba está la esperanza. Arriba, hermanos. Aquí la cosa va de mal en peor. La política va de mal en peor. La economía va de mal en peor. Buscamos salvadores entre la economía. Felices porque el Señor Musk compró Twitter. Todas esas cosas. Intentamos que alguien venga y lo ponga todo más fácil para nosotros. La cosa se va a complicar. Solo vamos a encontrar gozo, paz y esperanza en un lugar. Elevaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Es ahí donde está nuestro socorro. No es mirando abajo, es mirando arriba, a lo eterno, al trono, donde está nuestro Señor gritándonos en el oído o susurrándonos en el oído en medio del sufrimiento. Falta menos, un poco más. Aguanta un día más, aguanta un poco más. La luz llega, la noche se acaba, la gloriosa eternidad que nos espera está ahí. Por eso no nos cansemos, Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. No nos cansemos. No se trata de hacer algo bien, se trata de no cansarse de hacer el bien. Hacer el bien debe ser nuestra práctica. No debemos estar orgullosos porque un día pagamos el mal con bien. Debe ser nuestra práctica. Siempre pagar el mal con bien. Siempre ayudar y amar al prójimo. Siempre buscar estar en paz con todos los hombres. Siempre responder el silencio, el ultraje de los demás. Siempre encomendar a Dios las cosas para que Él las juzgue con justicia y a su tiempo segaremos. Y no en esta vida, en la que nos espera eternamente con Él, pero segaremos. Así que, hermanos, en medio del sufrimiento, en medio de las aflicciones que puedan venir a nuestra vida cristiana, miremos a Jesús, que sufrió la presión y la hostilidad de todos los pecadores y a pesar de eso, no desistió de correr hacia la meta y la alcanzó, hasta el punto de gritar, consumado es. Nosotros no gritaremos consumado es porque la obra la hizo Jesús, pero hermano, que el Señor nos ayude para que podamos decir al menos como Pablo, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Yo no voy a consumar nada, Jesús lo consumó, pero espero que esas 3 frases queden grabadas en mi lápida. Que cuando alguien me entierre un día, no sé quién será o si yo los entierro a todos, Dios quiera. Pero que el que me entierre a mí lo pueda decir ese día. No sé quién será de ustedes, pero guárdaselo. Y lo repiten ahí arriba. Terminó la carrera. Peleó la batalla. Guardó la fe. Nada más. No hay que decir las cosas que compró. No hay que decir las cosas que tuvo. Las cosas en esta tierra que conquistó, porque eso es vano. Se fue y ya no están. Nada se llevó. Pero guardó la carrera. Guardó la fe. Terminó la carrera. Peleó la batalla. Y eso sí que garantiza una cosa, que alguien lo ha recibido ahí arriba y le ha dicho, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ven, entra en el gozo de tu Señor. Pero eso solo lo vamos a conseguir si miramos a lo eterno y encontramos en Jesús el consuelo de nuestros sufrimientos. Vamos entonces al versículo 4, y yo hago esta pregunta, ¿hemos sangrado por el pecado? ¿Hemos sangrado por el pecado? Porque Jesús sangró por los pecadores y sudó sangre
por la aflicción de todo lo que nuestro pecado traería sobre Él. Pero ahora te pregunto, ¿has sangrado tú por el pecado? Versículo 4 dice, porque todavía, en vuestra lucha contra el pecado, no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Hermanos, este texto, yo estoy casi convencido al 100% que apunta en una dirección, pero yo la quiero llevar en dos. La dirección a la que creo que apunta ese texto es a la sangre referida al sufrimiento que nos causaría el pecado de los demás. ¿Por qué digo esto? Número 1. ¿Recuerdan que poco antes les habían hablado que estos hombres habían perdido sus posesiones, se las habían quitado y lo habían enfrentado con gozo? Estoy convencido que el autor les está diciendo, estáis sufriendo, os han quitado la casa, pero todavía no habéis sufrido hasta la sangre por el pecado. No por el de ellos, por el pecado en general. Cuando nosotros nos ha dicho que miremos a Jesús, que sufrió la hostilidad de los pecadores, nos hace pensar en que Jesús sí derramó sangre por el pecado. Jesús sí fue golpeado, fue azotado, fue crucificado. Él sí derramó sangre por el pecado. Pero lo que están sufriendo los de allí, los hebreos, no es tanto como sufrió Jesús. Han sufrido rechazo, oposición, les han quitado sus cosas, pero les está diciendo, vosotros todavía no habéis llegado a la sangre. Nadie os está pegando, nadie os está ahorcando, nadie os está acuchillando, nadie se está torturando. Creo firmemente que ese texto en su contexto se refiere a eso en cuanto vosotros no habéis resistido hasta el punto de dar sangre contra el pecado. Porque no es contra vuestro pecado. No es contra vuestro pecado, es contra el pecado. Y justo antes nos ha dicho que debemos considerar a Jesús que sufrió la hostilidad de los pecadores. Él sí llegó a la sangre. Porque el lenguaje que usa aquí, y lo he ido a comparar como a 4 comentarios diferentes, y en eso todos están de acuerdo, el lenguaje que usa aquí es un lenguaje deportivo común del boxeo. En aquel entonces el boxeo ya había, diferente al de hoy, pero ya había algo similar. Y en el boxeo, el lenguaje de pelea, de lucha, el dar sangre por el pecado, la expresión que utiliza es la expresión de aquel que está recibiendo los golpes y le está sangrando la cara y le está sangrando la nariz. Y eso es lo que está queriendo decir. El pecado de la sociedad, el pecado de la gente, los pecadores, los mundanos, todavía nos están haciendo sangrar. Como diciendo, vuestro sufrimiento todavía es poco. Deberíais seguir corriendo, deberíais estar firmes. No estáis sufriendo nada comparado a lo que Jesús sufrió. Y hermano, eso nos debería dar por lo menos un poco de vergüenza. Sí que es verdad que yo tengo que decir algo. Yo he sido así y ya he pedido perdón. Cuando alguien sufre el rechazo en el trabajo, o un rechazo familiar y está triste, a veces uno va, cree que va a ayudar, pero yo ya he pedido perdón por eso. Y uno dice, eso no es nada. Sufrimiento es lo de Jesús. Sufrimiento son los mártires del Coliseo. Sufrimiento es esa gente. Lo tuyo, eso no es sufrimiento. Te insultan, eso no es nada. Ya, para él sí. Porque hasta ese día nadie lo insultaba. Hasta ese día nadie lo rechazaba. Hasta ese día no le daban la espalda. Para él eso ya está siendo doloroso. Para él eso ya está siendo doloroso. Es como cuando, lo típico de los padres, siempre digo, que te comparan con África. Ah, pero mira África. Pero no estamos en África. Si estuviera en África, esto me parecería el paraíso. Pero no estamos en África. Y en mi contexto yo estoy sufriendo. Yo estoy sufriendo. Es como cuando alguien te dice, mira, es que he perdido el trabajo, llego justo, estoy llegando justo cada mes. A ver, problema es los que no tienen casa y están debajo. Pero es que si sigo así yo voy a acabar ahí. O sea, esto para mí es un problema. Nos cuesta empatizar, ¿no? Siempre nos quitamos la pelota como diciendo, es como si alguien te dice, se me murió un hijo y le dices, te quedan 2. O sabes esa gente que le dices, hoy me duele la cabeza, a mí más. Ah, yo tengo unas migrañas, yo migrañas y lumbago.
Siempre hay uno que cuando tú le vas a contar tus luchas, lucha más. Y vas a buscar consuelo y encima te quieren dar un baño de humildad. Yo a esas personas no voy 2 veces. Porque me da igual, como si se le acaban de despedir del trabajo. Yo quiero que me abraces y me digas que se va a pasar. No que tú estás peor que yo. Pero esa es la tendencia. Ya a estos hombres les podríamos decir, Jesús está peor que tú. Jesús sufrió más, y es verdad. Pero ellos ya están sufriendo mucho. Es como cuando alguien te dice, hoy en la escuela me dieron de lado por hablar de Jesús. Tú no le tienes que decir a esa persona, eso no es nada. Sufrimiento, lo del Coliseo, los que matan, los de la India. Eso ayúdale, consuélale. Porque él ya sufre más que tú. Mayor honra para el Señor ya. Ya está empezando a enfrentar algo de sufrimiento. Triste es lo tuyo, que no sufres nada. Nos cuesta empatizar. Nos cuesta trasladarnos al corazón de la otra persona e intentar consolar su corazón. Siempre encontramos a alguien que está peor, claro que sí. Cuando se te muera tu madre te voy a decir, tranquilo, que yo conozco a uno que se le ha muerto, madre y padre, así que espabila. Claro que no te voy a decir eso. Te tengo que abrazar, tengo que llorar contigo. Nos cuesta. Y esta gente sufre. Esta gente sufre. Así que el tono de estas palabras no es malo, no es como, espabilad, que Jesús se ha dado sangre y vosotros no sufrís tanto. No, antes ha dicho que es para que encuentren consuelo y confianza en eso. No para darles un baño, un repaso y una queja de no sufrís nada. No, es para animarlos, es decir, si Jesús pudo con tanto, tú puedes con eso. Ese es el tono. No es el tono de, lo tuyo no es nada. No, yo sé que lo tuyo para ti es grande, pero quiero decirte que si Jesús sufrió todo eso, tú puedes. En Cristo tú puedes aguantar. Por el Espíritu tú puedes soportar eso. Es un mensaje de ánimo. Por el pecado de otros. Esa es la sangre que se refiere, la sangre por el pecado de otros. Hebreos 10, 32, 34 es lo que yo estaba diciendo. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros, aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. ¿Has visto? Hechos un espectáculo público, oprobio, aflicciones, despojo de bienes, prisiones, pero no han llegado a la sangre. No los han matado, no los han ahorcado todavía, pero ya están sufriendo. Por eso quiere que encuentren ánimo en Jesús. No les está diciendo, ¿sabéis qué? Tirad la toalla, volved al judaísmo, esto se está poniendo muy difícil. Les está diciendo un poco más, mirad a Jesús, Él llegó hasta el final, vosotros en Él también. Mateo 5:11, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Hermano, si alguien se burla de ti por Jesús, si alguien te rechaza en la escuela por Jesús, si en el trabajo no eres el más guay por tu fe, bienaventurado eres. El mundo marginado te llama, el mundo bicho raro, el mundo diferente. Dios te llama bienaventurado. ¿Qué prefieres? ¿Quién tiene razón? ¿Quién dice la verdad? Hermano, ánimo, ánimo, que te rechacen para su gloria, que te den la espalda para su gloria. No porque seamos creyentes hasta el punto que despreciemos nosotros a los pecadores, sino porque nos desprecien por nuestra vida, por nuestra fe, por nuestras creencias. Pero ánimo, miremos a Jesús, Él lo soportó. Y yo te pregunto, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llegarías por Jesús? ¿Hasta dónde? Hechos 21:13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no a ser atado solamente, sino también a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús.
Mira qué convicción. Si me tienen que atar, que me aten. Si me tienen que poner preso, que me pongan. Porque yo no estoy dispuesto solo a estar preso. Estoy dispuesto a morir por mi Señor. ¿Saben por qué están todos aquí hoy? Porque hubo gente que estuvo dispuesto a morir por Jesús y llevó a sus países la fe. No crean que se levantó una piedra y empezó a hablar. No crean que alguien llegó a Venezuela, a Colombia, a Rusia, a Perú, a Ecuador, a Honduras. Simplemente alguien de ahí se puso a hablar. Gente que dejó todo. Gente que estuvo dispuesto a dejar familia. Gente que estuvo dispuesto a dejar sus sueños, sus metas, sus proyectos, sus negocios, su vida. Para que hoy ustedes en sus países tengan el Evangelio. Para que nosotros tengamos el Evangelio. Nuestra fe no ha nacido de esporas, sino de la sangre de muchos mártires. Hasta hoy hay misioneros que todavía viajan. Hay misioneros que tienen a sus hijos como una mochila a cuestas, pobres, hacia donde los lleva el Señor. Ellos no echarán raíces como nosotros. Ellos no sueñan ni se preocupan de si se van a hipotecar. Nosotros, ¿me hipoteco o sigo de alquiler? Ellos no piensan ni en la casa que tienen. Ellos han decidido responder a un llamado que Dios les hizo. Y mientras el mundo construimos nuestras casas, que es lícito, y nos compramos nuestros coches, que es lícito, no quiero que nadie se sienta mal, pero que sepamos que hay gente que el Señor separa y le dice, tú no vas a tener casa, tú no vas a tener coche, tú vas a ir de allí para allí donde yo te llame, y vas a hablarle a toda criatura de mi evangelio. A mí eso me hace pensar que yo tengo un privilegio. Sí, yo soy pastor de una iglesia, no soy misionero. Yo puedo echar raíces. Yo me compro una casa, compro un coche. Si tengo hijos, los escolarizo. Yo echo raíces. Soy pastor, sé cuál es mi llamado. Pero yo creo que la iglesia debe empezar a sentir más peso por los misioneros. Ellos no tendrán nada, pero nosotros debemos sostenerles mientras estén en esta tierra. No piensan en coches ni casas, pero nosotros deberíamos al menos hacer que no les falte la comida y el sustento. Porque nosotros estamos aquí y somos responsables de predicar a esta nación. Pero ellos van donde el Señor les lleva. Yo doy gloria a Dios por esos misioneros. Ellos están dispuestos a morir por Jesús. Algunos van a la India y no vuelven. Algunos van a países árabes y no vuelven. Algunos van a China y no vuelven. Tenemos hermanos presos, ¿sabían? No salen las noticias. Eso no va a salir en Antena 3, en La Sexta, en Fox News o en la CNN. Pero tenemos hermanos que están en cárceles. Tenemos hermanos torturados. Tenemos hermanos que están siendo despojados de sus bienes. Tenemos hermanos que no congregan así, que congregan en un sótano con un hermano viendo si alguien se acerca para esconder todas las Biblias. Tenemos hermanos que en sus casas las Biblias están bajo una rachola escondidas. ¿Cómo nos vamos a quedar nosotros en casa? Tenemos que venir, tenemos que estar juntos, tenemos que congregar, tenemos que aprender, tenemos que estudiar para evangelizar, pero también para orar y orar por ellos. Porque ellos no pueden alzar la voz. Ellos tienen que orar bajito, porque ningún vecino se puede enterar que está una iglesia en esa casa, pero nosotros podemos alzar la voz por ellos. Si ellos están dispuestos a eso, hermano, ¿hasta dónde vas a llegar tú por Jesús? Te pregunto hoy, ¿le podemos dar un poco más a Jesús? ¿Podemos hacer un poco más por su causa? ¿Podemos dejar solamente de aprender y aprender de libros, cursos, seminarios? Está bien estudiar, tener buenos maestros que os enseñen lo que quieran, pero hacer más por Él. El conocimiento es por ti, no es por Él. Tú quieres saber más de Él. Y está bien querer saber más de Él. Hay que conocerle a Él, pero hay que hacer cosas por Él. El llamado del discípulo de Jesús es: conóceme y dame a conocer. No solo conóceme, no, y dame a conocer.
Estamos haciendo mucho esta parte, lo estamos conociendo mucho, está muy bien. La mayoría de vosotros leéis buenos libros, venís siempre a los cultos y a los estudios, estáis en un seminario de estudio, tenéis otros maestros por ahí, pero dadlo a conocer también. ¿Qué estáis haciendo por Jesús? Ganar debates de Jesús no cuenta. Está bien, hay que contender por la fe cada vez que alguien nos demande, pero que no sea nuestra misión. Que contender sea algo que estemos dispuestos a hacer, que no sea la misión. Creo que le podemos dar más a Jesús, más de nuestras vidas, de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestras horas, de nuestra oración, más. Pero quiero terminar llevando esa frase hacia otro lugar. La sangre por nuestros propios pecados. No hemos dado sangre por los pecados en el sentido de que no hemos enfrentado sufrimiento hasta el punto que nos han hecho sangrar por la causa de Cristo. Pero yo veo a Jesús en ese Getsemaní sudando sangre por mis pecados. Veo a Jesús en aquella cruz derramando sangre por mis pecados. Y yo me pregunto, ¿seré yo capaz de dar mi sangre? Y cuando digo dar mi sangre me refiero a esforzarme, darlo todo para no pecar más contra Él. Colosenses 3, 5 al 7 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Vivíamos en ellas, pasado, anduvisteis, pasado. Ahora ya no. Debemos considerarnos muertos a eso. Debemos dar la sangre, hermano, para morir al pecado. Jesús ha pagado y nos ha hecho libres. Ya no somos esclavos. Ya no podemos usar la excusa de que soy esclavo, tengo cadenas. No tengo cadenas. Él rompió todo, hermano. Si elijas libertad, verdaderamente seréis libres. Ya no somos esclavos. Podemos ser tentados, queda un remanente de pecado en nuestra carne, sí, pero somos responsables de mortificarlo. Hermano, odia tu pecado. Yo te pido hoy, odia tu pecado. Quiero que tu pecado te dé asco, no que te preocupe un poco, no que te quite un poco el sueño, quiero que te haga vomitar, quiero que tu pecado y mi pecado nos dé asco. Hasta el punto que no estemos en paz, hasta que no acabemos con esa batalla. Ya sea la mentira, la inmoralidad, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, lo que sea, pero que nos dé asco sabiendo que sudó sangre por ello. Que dio su sangre por nosotros. No para que ahora, Él ya pagó, vamos cómodos a pecar. No, para que entendamos cuánto Dios odia el pecado. Y hoy leía una frase que me hacía entender eso. Mira a Jesús y ahí te está diciendo Dios cuánto odia el pecado. Así trató a su Hijo por el pecado. ¿Te da reparo lo que le hizo Sodoma a Gomorra? No había allí santo y puro. Todos merecían ese fuego y azufre. ¿Te da reparo lo que hizo en el diluvio? Nadie había bueno allí. Todos merecían el agua como nosotros. Pero mira lo que le hizo a Jesús, santo, puro, sin mancha, inmaculado. Y mira lo que le hizo por nuestro pecado. ¿Vamos a ir ahora a casa a pecar tranquilos? Cuando Dios nos ha enseñado ahí lo que Él piensa del pecado. No, que demos sangre, que lo demos todo. Que lo demos todo. Yo tengo un primo que tuvo problemas, vicio con las drogas. Hermano, yo he visto gente luchar con eso. Yo he visto a un primo cerrar una puerta y tirar la llave, porque sabe que como tenga la llave sale. Y ya desear estar y decirle a la gente, aunque grite y patalee y rompa, no abráis, no abráis. Yo he visto gente amarrarse a una cama con una esposa para no salir de ahí. Porque, hermano, ese momento hay una mezcla de furia, odio, debilidad, frío, calor. Te descompones.
Pero tu deseo de dejar ese vicio es tanto que estás dispuesto a hacerte todo encima, a sudar, a llorar, a gritar, hasta que eso salga de tu cuerpo. A mí eso me enseña algo. Deberíamos estar dispuestos a amarrar nuestra mano a la cama si la vamos a poner en el ordenador para ver cosas indebidas. Deberíamos estar dispuestos a tirar el ordenador por la ventana si sé que voy a traicionar a Jesús. Deberíamos estar dispuestos a tirar el móvil por la ventana y si alguien me quiere llamar, me compro uno antiguo de esos que solo sirva para llamada y que me llamen, pero yo no voy a tener a mi acceso cosas que me hagan pecar. Y si no tengo que ir a la playa un tiempo, no voy. Y si no tengo que pasar cerca de un bar, no paso. Y si no puedo andar por algún sitio, no ando. Pero me voy a amarrar donde sea, pero no voy a ofender a mi Señor. No juegues con los límites. Proverbios 6, 27 y 28. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Hermano, muchas veces no solo no damos sangre para no pecar, no solo no nos esforzamos lo suficiente, sino que jugamos con las tentaciones. Como aquella pareja que se gusta, que se quiere, que se atrae, que sabe que hay un deseo, que sabe que hay un agrado y se quedan hasta las 12 de la noche a solas. Luego llega el beso, luego llega la caricia indebida, el beso indebido, luego llega la fornicación y nos preguntamos ¿qué pasó? Que pusiste el fuego aquí y te quemaste, es normal. Llámame fanático y religioso, pero yo prefiero definirme como un débil que sabe que el pecado me asedia fácilmente. Quizá tú eres muy fuerte y dices, no, Juan Manuel, yo no pienso igual que tú, yo me controlo. Oye, gloria a Dios que te ha hecho tan fuerte, pero yo soy débil, yo debo tener cuidado. Si yo me acerco al precipicio, yo me caigo. Si tú eres bueno, bien por ti, qué bien que tu vida espiritual esté así. Yo soy débil, yo prefiero guardarme, prefiero mantener distancias, porque yo caigo, yo caigo. Pero eso no me hace peor. Eso me hace tener más cuidado. Cada uno sabe lo que valora su vida espiritual y cuánto la quiere guardar y cuidar. Yo prefiero abstenerme, mantener distancias. Pero yo sé algo. Yo quiero dar mi sangre contra mi pecado. Pero solo hay una manera de matarlo. Solo hay una manera de matar mi carne. Y es por el Espíritu. Contra esto no se lucha con terapia. Contra esto no sirve Alcohólicos Anónimos. Contra esto no sirve terapia de un psicólogo o de un psiquiatra. Contra esto no sirve 4 palabras y consejos de ánimo de un hermano. La carne solo se mata con una manera, con el Espíritu. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No hay otra herramienta. Las obras de la carne se matan por el Espíritu. Ayuna contra tu carne. Ora contra tu carne. Ve prédicas. Ya has aprendido de las doctrinas de la gracia, habéis aprendido de historia de la Reforma, habéis aprendido buenas cosas como los atributos de Dios. Ponte a ver prédicas que le golpeen al orgullo. Ponte a ver prédicas que hablen de la inmoralidad. Ponte a ver prédicas que hablen del pecado. Ponte a ver prédicas que hablen de la santidad de Dios. Está bien aprender conceptos. Está bien aprenderse la teología sistemática de Grudem, de Berkov. Está muy bien. Yo tengo la librería llena. Pero te digo una cosa. Cuando peco, miro a esos libros y digo, ¿de qué me habéis servido? No me frenasteis cuando lo necesité. Me disteis la teoría. Pero la práctica, te digo dónde está, aquí tiene que haber sangre, en las rodillas. Los libros nos hablan de Dios, las rodillas nos acercan a Él. Los libros nos dicen qué es pecado, las rodillas nos hacen luchar contra Él. Los libros nos dicen qué es la santidad, las rodillas nos santifican. Ya sé que esta iglesia de libros va bien. Que este año sea el año de las rodillas y nuestras vidas cambiarán. Encontraremos gozo, fuerza, paz, santidad, comunión. Todo lo que los libros hablan lo empezaremos a vivir más y más.
pero ese caminar empieza de rodillas. Así se corre la carrera cristiana, se corre de rodillas. Que Dios hoy haga que esta palabra dé fruto en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por llamarnos, Señor, a tener confianza en medio de la aflicción, mirando a Jesús, que soportó toda hostilidad, recordándonos que nuestros sufrimientos no han llegado a la sangre, Señor, pero llévanos a estar dispuestos a darlo todo por causa de nuestra fe. Asimismo, Señor, te pido también que nos ayudes a batallar contra nuestra carne, a dar nuestra sangre si es preciso contra nuestro pecado y santificarnos cada día más para tu gloria. Señor, que esta palabra pueda dar fruto en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos mueva a practicarla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.